Raúl Hernández ajustó su gastada camisa mientras observaba el moderno edificio de la Secundaria Técnica número 8 de Puebla. A sus 58 años, las arrugas que surcaban su rostro contaban historias de esfuerzo, sacrificio y dignidad. Apretó con fuerza la bolsa de papel donde llevaba el almuerzo para su hija Lucía. La había preparado con esmero esa mañana. Quesadillas de flor de calabaza, fruta picada y agua fresca de Jamaica, la favorita de su pequeña que ya no era tan pequeña. «Ya voy tarde», murmuró para sí mismo, apresurando el paso con sus zapatos desgastados por el tiempo y el trabajo. Raúl era carpintero, uno de los mejores de su colonia en las afueras de Puebla, pero los encargos habían disminuido en los últimos años. La llegada de las grandes tiendas de muebles prefabricados había golpeado duramente su negocio, reduciendo sus ingresos a apenas lo suficiente para mantener a flote el hogar que compartía con Lucía, su única hija de 15 años. Al entrar al patio de la escuela, el timbre del receso acababa de sonar. Los adolescentes se arremolinaban en grupos, entre risas y conversaciones animadas. Raúl buscó con la mirada a su hija entre la multitud. La encontró sentada en una banca alejada, junto a dos compañeras. Mientras se acercaba, pudo notar cómo las miradas de algunos estudiantes se posaban en él. Algunas curiosas, otras indiferentes, y algunas despectivas. Estaba acostumbrado. Su ropa sencilla, sus manos callosas y su aspecto humilde destacaban en ese entorno donde muchos padres llegaban en automóviles relucientes, vestidos con trajes o ropa de marca. Lucía, llamó con una sonrisa cálida. El rostro de su hija se transformó. Primero sorpresa, luego vergüenza, finalmente una sonrisa forzada mientras se levantaba para acercarse. «Papá, ¿qué haces aquí?», susurró cuando llegó junto a él, mirando de reojo a sus compañeras. «Olvidaste tu almuerzo, mijita», respondió, ofreciéndole la bolsa de papel. «Te preparé tus quesadillas favoritas». Lucía tomó la bolsa rápidamente, casi escondiéndola. «Gracias, pero podrías habérmela dado en casa». Raúl notó el rubor en las mejillas de su hija, la mirada baja, el deseo evidente de que él se marchara pronto. Fingió no percatarse. «Tenía que pasar por aquí de todas formas. Voy camino al taller de don Javier. Me encargó restaurar unos muebles antiguos», mintió para no hacerla sentir mal. Desde una mesa cercana, Raúl escuchó risitas mal disimuladas. Un grupo de 3 adolescentes, 2 chicas y un chico, observaban la escena mientras cuchicheaban entre ellos. Reconoció a uno de ellos, Mateo Rivero, hijo del dueño de la cadena de ferreterías más grande de la ciudad. «¿Es tu papá?», preguntó con voz lo suficientemente alta para ser escuchada una de las chicas, dirigiéndose a Lucía. «Pensé que trabajaba de espantapájaros». Las risas fueron más evidentes. Lucía palideció. «Ya me voy, papá», dijo rápidamente. «Gracias por el almuerzo». Raúl asintió, tragándose el nudo que se le formó en la garganta. Había criado solo a Lucía desde que su esposa, Carmen, falleció cuando la niña tenía apenas 7 años. Había dedicado su vida a darle lo mejor que podía, a enseñarle valores, a estar presente en cada momento importante. Y ahora, en plena adolescencia, veía cómo su hija comenzaba a avergonzarse de él, de su condición humilde. «Te veo en casa», respondió con una sonrisa que escondía su dolor. «No llegues tarde». Mientras se alejaba, pudo escuchar más comentarios. «Tu papá debería comprarse ropa en este siglo», dijo la misma voz femenina, seguida de más risas. «Al menos mi papá sí tiene dinero para llevarnos de vacaciones a Cancún este verano», añadió otra voz. Raúl apretó los puños dentro de los bolsillos de su pantalón, pero siguió caminando sin voltear. La dignidad era algo que nadie podía quitarle. Al salir de la escuela, respiró profundamente el aire cálido de Puebla. No culpaba a Lucía. La adolescencia era una etapa difícil, y más en estos tiempos donde las apariencias parecían valer más que el carácter. Extrañaba a Carmen en momentos así. Ella siempre había tenido las palabras justas para cada situación. De regreso en su pequeño taller anexo a su casa en la colonia La Paz, Raúl se sumergió en su trabajo. La madera siempre había sido su refugio, su manera de expresarse. Entre el aroma a cedro y el sonido rítmico del cepillo sobre la superficie, encontraba paz. Esa tarde tenía que terminar una mesa de centro para la señora Guadalupe, una de sus pocas clientas fieles.
Mientras trabajaba, su mente divagaba en el incidente de la escuela. No era la primera vez que enfrentaba miradas o comentarios despectivos por su apariencia o su oficio. Pero ver a su hija avergonzada de él, eso sí dolía como astilla clavada en el corazón. La tarde cayó sobre Puebla cuando Lucía llegó a casa. Entró silenciosamente, dejó su mochila sobre el viejo sofá de la sala y se dirigió a la cocina. Raúl estaba preparando frijoles refritos y tortillas recién hechas. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó él, como si nada hubiera pasado. Lucía se encogió de hombros. Normal, respondió escuetamente, evitando su mirada. Tengo mucha tarea. ¿Te gustaron las quesadillas? Un silencio incómodo se instaló entre ellos. No, no las comí, confesó finalmente Lucía. Las tiré. Las palabras cayeron como piedras en el pecho de Raúl. Respiró profundo, contando mentalmente hasta 10 como le había enseñado Carmen cuando algo le alteraba. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar. Porque estaban en una bolsa de papel toda fea, estalló Lucía con lágrimas en los ojos. Porque todos llevan sus almuerzos en recipientes bonitos o compran en la cafetería. ¿Por qué? Porque estoy cansada de ser la pobretona del salón. Raúl dejó el cucharón con el que revolvía los frijoles y se limpió las manos en el delantal. Se acercó a su hija, que ahora lloraba abiertamente. Lucía, mírame, dijo suavemente. El valor de una persona no está en lo que posee, sino en quién es. Eso es lo que dicen los pobres para sentirse mejor, respondió ella entre sollozos. Estoy harta de usar ropa de segunda mano, de no poder ir a los viajes escolares, de que todos me miren con lástima. Cada palabra era una herida, pero Raúl mantuvo la calma. Su hija estaba sufriendo, y eso era lo único que importaba ahora. Te prometo que las cosas van a cambiar, dijo finalmente, abrazándola. Pero nunca, nunca te avergüences de quién eres y de dónde vienes. Eso es lo único que realmente nos pertenece. Nuestra dignidad. Esa noche, después de que Lucía se fuera a dormir, Raúl permaneció despierto en la mesa de la cocina. Una idea comenzaba a formarse en su mente. Quizás era tiempo de voltear la mesa, de cambiar las reglas del juego. No para demostrar nada a nadie, sino para ofrecerle a su hija un futuro mejor. Sacó de un cajón un viejo cuaderno donde guardaba bocetos de muebles. Entre sus páginas, encontró diseños que había creado años atrás, piezas innovadoras que combinaban la tradición artesanal con líneas modernas. Diseños que nunca se había atrevido a proponer a sus clientes conservadores. Era hora de arriesgarse. Por Lucía. Por él mismo. Por el legado de Carmen. La mañana de sábado amaneció despejada en Puebla. Raúl se levantó antes del alba, como era su costumbre desde hacía décadas. Preparó café y se sentó en el pequeño patio trasero, donde los primeros rayos del sol iluminaban sus plantas de chile, cilantro y epazote que cultivaba en macetas recicladas. Este pequeño huerto era su orgullo, un pedazo de la tierra que tanto amaba su Carmen. Repasó mentalmente su plan mientras disfrutaba del aroma del café recién hecho. Había pasado la semana entera refinando los diseños de sus nuevos muebles, creando prototipos a escala y calculando costos. Hoy sería el día de dar el primer paso. Lucía apareció en el patio, todavía en pijama, con el pelo revuelto y los ojos adormilados. «Buenos días, papá», murmuró, sentándose junto a él. «¿Por qué estás despierto tan temprano? Es sábado». Raúl sonrió y le ofreció un sorbo de su café. «Tenemos que ir al mercado de la Cocota», respondió. «Necesito materiales para un proyecto especial». «¿Otro encargo?», preguntó ella sin mucho interés. «Algo así. Este es diferente. Es para nosotros». La relación entre padre e hija había sido tensa desde el incidente en la escuela. Lucía fluctuaba entre la culpa por haber desechado el almuerzo que su padre había preparado con tanto cariño y la vergüenza que seguía sintiendo por su situación económica. Raúl, por su parte, intentaba no presionarla, dándole espacio para procesar sus emociones adolescentes. 2 horas más tarde, ambos recorrían los pasillos del tradicional mercado de la Cocota. Raúl saludaba a los comerciantes por su nombre. Muchos eran conocidos de años, proveedores de materiales o simplemente amigos que había hecho en sus 4 décadas como carpintero. «Don Raúl», lo saludó efusivamente doña Consuelo, una anciana que vendía semillas y plantas. «¿Cómo está? ¿Y esta señorita tan guapa?»,
No me diga que es su Lucía. ¿Cómo ha crecido? Lucía sonrió tímidamente, algo incómoda por la atención. Sí, doña Consuelo. Ya casi no la reconozco yo mismo, bromeó Raúl. Dentro de nada estará pensando en la universidad. La mención de la universidad oscureció momentáneamente el rostro de Lucía. Ambos sabían que con los recursos actuales, pagar una educación superior sería prácticamente imposible. Continuaron su recorrido, deteniéndose en varios puestos. Raúl compró herramientas pequeñas pero específicas, tintes naturales, y conversó largamente con don Emilio, su proveedor de maderas finas. ¿Parota y Tzalam? Preguntó sorprendido el anciano. Son maderas caras, Raúl. ¿Seguro que tu cliente está dispuesto a pagar? Es una inversión, Emilio, respondió Raúl con firmeza. Necesito lo mejor para este proyecto. Después de regatear amistosamente, llegaron a un acuerdo. Raúl pagaría una parte ahora y el resto cuando vendiera las piezas. Era un trato basado en décadas de confianza mutua. Papá, ¿de dónde vamos a sacar dinero para todo esto? Preguntó Lucía preocupada mientras se alejaban del puesto con la promesa de que les entregarían la madera la semana siguiente. Tengo algunos ahorros, respondió él tranquilamente. Y don Emilio es un viejo amigo. Confía en mí, Lucía. Esto funcionará. Lo que no le dijo a su hija fue que había empeñado el reloj que Carmen le había regalado en su 10º aniversario, la única joya valiosa que poseía. Era un sacrificio que estaba dispuesto a hacer por el futuro de ambos. De regreso en casa, Raúl extendió sus bocetos sobre la mesa del taller. Lucía, intrigada por el entusiasmo de su padre, se acercó a mirar. ¿Qué son estos diseños? Preguntó, genuinamente interesada por primera vez en días. Mi nueva línea de muebles, explicó él con orgullo. Combina técnicas tradicionales mexicanas con diseño contemporáneo. Mira este detalle aquí. Señaló un patrón tallado en el borde de una mesa. Está inspirado en los glifos mayas, pero con un toque minimalista. Lucía observó los dibujos con atención creciente. Aunque no era experta en carpintería, podía apreciar la belleza y originalidad de los diseños. Son diferentes, admitió. No se parecen a nada que hayas hecho antes. Porque nunca me había atrevido a mostrarlos, confesó Raúl. Siempre hice lo seguro, lo que sabía que se vendería. Estos diseños estuvieron guardados por años. ¿Por qué ahora? Raúl miró a su hija a los ojos. Porque es hora de creer en mí mismo. Demostrarte que los sueños no tienen fecha de caducidad. Esa tarde, mientras Lucía hacía tarea, Raúl recibió una llamada inesperada. Señor Hernández, habla Elena Morales, de la revista Hogar y Diseño. Nos gustaría hacerle una entrevista sobre la restauración que hizo del mobiliario de la Casa del Alfeñique. El director del museo nos habló maravillas de su trabajo. Raúl recordó ese proyecto. Había restaurado varias piezas del siglo XVIII para el famoso Museo Poblano, un trabajo meticuloso que le había tomado meses completar por un pago modesto. Nunca esperó reconocimiento adicional. ¿Una entrevista? Preguntó confundido. No estoy seguro, señorita. Solo hice mi trabajo. Precisamente por esa humildad queremos hablar con usted, insistió Elena. Además, nos gustaría fotografiar su taller y algunas de sus creaciones originales, si las tiene. Una idea comenzó a formarse en la mente de Raúl. Esta podría ser la oportunidad que necesitaba para dar a conocer sus nuevos diseños. De hecho, estoy trabajando en una nueva línea de muebles, dijo, sorprendiéndose a sí mismo por su audacia. Fusión de lo tradicional con lo contemporáneo. Suena fascinante. La emoción en la voz de Elena era palpable. ¿Podríamos incluir eso en la entrevista? Estamos preparando un especial sobre artesanos mexicanos que están innovando. Acordaron una fecha para la semana siguiente. Al colgar, Raúl sintió una mezcla de emoción y terror. Tenía que crear al menos un prototipo completo antes de la entrevista. Durante los siguientes días, apenas salió de su taller. Trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Lucía, intrigada por la repentina dedicación de su padre, comenzó a llevarle comida y café al taller, observando silenciosamente el proceso creativo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó tímidamente una tarde, mientras Raúl lijaba cuidadosamente una pieza de parota. Raúl la miró sorprendido. Lucía nunca había mostrado interés en la carpintería. Claro que sí, mijita,
respondió con una sonrisa. Ven, te enseñaré a aplicar este tinte natural. Juntos, trabajaron en silencio compartido. Raúl guiaba las manos de su hija, mostrándole cómo el pigmento penetraba en la madera, revelando vetas y texturas ocultas. Para su sorpresa, Lucía tenía buen ojo y manos firmes. Mamá estaría orgullosa de ti, dijo Raúl suavemente. Ella siempre decía que tenía su sensibilidad artística. Lucía sintió un nudo en la garganta. Las menciones de su madre siempre le provocaban una mezcla de nostalgia y curiosidad. Los recuerdos que tenía de Carmen eran fragmentados, impresiones más que imágenes claras. ¿De verdad crees que le gustaría esto?, preguntó, señalando la mesa auxiliar que estaban terminando. Le encantaría, afirmó Raúl. Tu madre siempre valoró la belleza en lo simple, en lo auténtico. La víspera de la entrevista, padre e hija contemplaban orgullosos el resultado de su trabajo. Una mesa de centro con líneas limpias y modernas, pero con incrustaciones que evocaban patrones textiles oaxaqueños, realizada en maderas nobles con acabados naturales que resaltaban su belleza inherente. Es hermosa, papá, admitió Lucía con admiración sincera. Nunca había visto algo así. Y esto es solo el comienzo, respondió Raúl, pasando un brazo por los hombros de su hija. Mañana es un día importante. La mañana de la entrevista, Raúl se vistió con su mejor camisa, limpia aunque algo gastada en los puños. Lucía, sin que lo supiera, había planchado cuidadosamente la prenda la noche anterior. «Te ves bien, papá», dijo con una sonrisa cuando lo vio salir de su habitación. «Gracias, mijita», respondió él, ajustándose nerviosamente el cuello. «¿Segura que no quieres quedarte para la entrevista?». Lucía negó con la cabeza. «Quedé con Ana para hacer un trabajo de historia», explicó. «Pero estaré de regreso antes de que terminen». Lo que no le dijo fue que había acordado con su amiga llegar tarde, para poder espiar discretamente cómo se desarrollaba la entrevista. Por primera vez en mucho tiempo, sentía curiosidad y algo parecido al orgullo por el trabajo de su padre. Elena Morales llegó puntualmente a las 10 de la mañana, acompañada de un fotógrafo y un asistente. Raúl los recibió con nerviosismo mal disimulado, pero su taller impecablemente ordenado y la pieza terminada hablaban por sí mismos. «Señor Hernández, esto es excepcional», exclamó Elena al ver la mesa de centro. «Es exactamente el tipo de trabajo que buscamos destacar, arraigado en la tradición pero con una visión contemporánea». La entrevista fluyó mejor de lo que Raúl había anticipado. Hablar de su oficio, de los años aprendiendo de maestros carpinteros, de su pasión por las maderas mexicanas, lo hizo olvidar su nerviosismo inicial. Cuando Elena le preguntó por su nueva línea de diseño, Raúl habló con convicción. «Quiero demostrar que lo artesanal y lo contemporáneo no están reñidos», explicó. «Que nuestras tradiciones pueden dialogar con la modernidad sin perder su esencia». Desde la ventana lateral del taller, Lucía observaba a su padre con una nueva mirada. Nunca lo había visto así. Apasionado, elocuente, seguro de su valor. El hombre que gesticulaba animadamente explicando técnicas y filosofías de diseño, no se parecía al padre callado y resignado que conocía. Este Raúl irradiaba confianza y conocimiento. «Tu papá es un artista», le susurró a Ana, que la había acompañado a espiar. «Y esa mesa es increíble». Lucía asintió, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y vergüenza. Vergüenza no por su padre, sino por haber dudado de él. La entrevista concluyó con una extensa sesión fotográfica. El fotógrafo capturó a Raúl trabajando, detalles de sus herramientas, primeros planos de las incrustaciones y acabados de la mesa. «Señor Hernández», dijo Elena antes de marcharse, «nuestro especial saldrá publicado en 3 semanas. Pero hay algo más. Dentro de 2 meses se realizará la Feria del Diseño Mexicano Contemporáneo en el Centro Expositor de Puebla. Me gustaría proponerlo como uno de los expositores destacados». Raúl la miró atónito. «Yo. Pero eso es para diseñadores reconocidos, con trayectoria. Es precisamente para talentos como usted», insistió Elena. «Artesanos con visión y calidad excepcional. Sería una plataforma perfecta para lanzar su nueva línea». Cuando se marcharon los de la revista, Raúl se dejó caer en su silla de trabajo, abrumado por lo ocurrido. No notó a Lucía entrando al taller hasta que sintió sus brazos rodeándolo por detrás. «Estuviste increíble, papá», dijo ella, sin ocultar su emoción.
Te escuché todo el tiempo. Raúl tomó las manos de su hija entre las suyas, ásperas por años de trabajo manual. ¿De verdad lo crees, Lucía? Sí, afirmó ella con convicción. Y esa señora también lo cree. Vas a participar en esa feria, ¿verdad? Por primera vez en mucho tiempo, Raúl vio en los ojos de su hija algo que creía perdido. Admiración. Sí, respondió con determinación. Vamos a participar. Tú y yo juntos. Los días siguientes a la entrevista transcurrieron en un torbellino de actividad. La noticia de que Raúl participaría en la prestigiosa Feria del Diseño Mexicano Contemporáneo se extendió rápidamente por el barrio. Vecinos que antes apenas lo saludaban ahora se detenían a conversar, curiosos por saber más sobre este carpintero silencioso que repentinamente había captado la atención de una revista nacional. Don Emilio, fiel a su palabra, entregó las maderas prometidas, parota, salam, caoba y cedro. Materiales nobles que Raúl nunca habría podido permitirse de no ser por el trato especial y los plazos flexibles que su viejo amigo le ofreció. Esto es lo último que te fío, Raúl, bromeó el anciano mientras sus ayudantes descargaban las tablas cuidadosamente seleccionadas. La próxima vez, cuando seas famoso, me pagarás el doble. Raúl sonrió, agradecido pero consciente del riesgo que ambos estaban tomando. Te pagaré con intereses, viejo amigo. Te lo prometo. El pequeño taller se transformó en un espacio de creación frenética. Raúl había decidido presentar una colección completa en la feria. Una mesa de centro, 2 mesas auxiliares, un librero modular y un juego de sillas. Todo con el mismo lenguaje estético. Fusión de tradición y modernidad, materiales nobles y técnicas artesanales. Para su sorpresa, Lucía se había convertido en su asistente más entusiasta. Después de la escuela, pasaba horas en el taller, aprendiendo a lijar, aplicar tintes, eventualmente, a realizar algunos tallados simples. Su ojo para el color resultó ser excepcional, sugiriendo combinaciones de maderas y acabados que Raúl no había considerado. ¿Qué te parece si aquí, en vez de tsalam, usamos parota? Sugirió una tarde, señalando el diseño de una de las mesas auxiliares. El contraste sería más dramático. Raúl consideró la idea, visualizando el resultado. Tienes razón, admitió con una sonrisa de orgullo. Tienes buen ojo, igual que tu madre. Las menciones a Carmen se habían vuelto más frecuentes y menos dolorosas. Lucía comenzó a preguntar más sobre ella, sobre cómo se conocieron, qué le gustaba, cómo era su risa. Estas conversaciones, entre el sonido de sierras y el olor a aserrín, fueron tejiendo nuevamente la conexión entre padre e hija que se había debilitado. Una tarde, mientras Raúl estaba concentrado tallando un motivo inspirado en textiles huicholes en el borde de una mesa, escuchó a Lucía hablando con alguien en la entrada del taller. La voz masculina le resultó familiar. «Papá», llamó Lucía. «El profesor Aguirre vino a verte». Alejandro Aguirre, maestro de artes en la secundaria de Lucía, entró al taller con expresión de genuino interés. Era un hombre de unos 40 años, con lentes de montura gruesa y una perpetua expresión amable. «Señor Hernández, disculpe la intromisión», saludó estrechando firmemente la mano de Raúl. «Lucía me ha estado hablando de su proyecto y quería verlo con mis propios ojos». «No es ninguna molestia», respondió Raúl, algo desconcertado por el interés del profesor. «Pero no es nada del otro mundo, solo un carpintero intentando hacer algo diferente». Alejandro recorrió el taller, observando atentamente los diseños, tocando las superficies ya terminadas, estudiando los bocetos clavados en la pared. «Esto no es solo carpintería, señor Hernández», dijo finalmente. «Es arte funcional de primer nivel. La manera en que integra elementos tradicionales en un lenguaje contemporáneo. Es exactamente lo que trato de enseñar a mis alumnos». Raúl, incómodo con los elogios, desvió la conversación. «¿Le gustaría un café?» Mientras Lucía preparaba café para los tres, Alejandro explicó el verdadero motivo de su visita. «Dirijo el taller de artes aplicadas en la secundaria. Me gustaría invitarlo a dar una charla a mis estudiantes sobre su proceso creativo». «Yo». Raúl casi se atragantó con su propia saliva. «No soy maestro, profesor. No sabría qué decirles a unos muchachos». «Precisamente por eso sería valioso», insistió Alejandro. «Ellos necesitan entender que el arte no es algo abstracto y distante,
sino que puede estar en un mueble bien hecho, en un objeto cotidiano diseñado con sensibilidad. La idea de hablar frente a un grupo de adolescentes, posiblemente incluidos aquellos que habían ridiculizado a Lucía, hizo que Raúl sintiera un nudo en el estómago. Sin embargo, la mirada expectante de su hija lo hizo reconsiderar. Podría mostrarles algunas técnicas básicas, supongo, concedió finalmente. La sonrisa de Lucía fue toda la recompensa que necesitaba. El día de la charla en la secundaria, Raúl se presentó con un pequeño baúl de herramientas y algunas muestras de maderas y técnicas. Vestía su ropa de trabajo, limpia pero sencilla. Había decidido no pretender ser algo que no era. El aula de artes estaba llena. Para su sorpresa, no solo estaban los alumnos del taller de Alejandro, sino también estudiantes de otros grupos, atraídos por la curiosidad. Entre ellos, Raúl reconoció a Mateo Rivero y sus amigos, los mismos que habían ridiculizado a Lucía semanas atrás. «Buenos días», comenzó nerviosamente. «Me llamo Raúl Hernández y soy carpintero desde hace más de 40 años». Durante la siguiente hora, Raúl olvidó sus nervios mientras hablaba de lo que mejor conocía, la madera. Explicó las diferencias entre especies, mostró técnicas de tallado, compartió anécdotas sobre piezas especialmente desafiantes que había restaurado. Para su sorpresa, los estudiantes escuchaban con genuino interés, haciendo preguntas, acercándose a tocar las muestras. «La madera tiene vida», explicó, sosteniendo un trozo de caoba. «No se trata de dominarla, sino de entenderla, de trabajar con ella, no contra ella». Al final de la charla, mientras los estudiantes se acercaban a examinar más de cerca las muestras, Raúl notó que Mateo se había quedado rezagado, observando con particular atención un pequeño cofre tallado. «¿Te interesa la carpintería?», preguntó Raúl, acercándose al muchacho. Mateo pareció sorprendido por la pregunta directa. «Mi abuelo era ebanista», respondió después de un momento. «Antes de que mi papá abriera las ferreterías. A veces me llevaba a su taller cuando era chico». Había nostalgia en su voz, y algo más que Raúl reconoció inmediatamente, la añoranza de una conexión perdida. «Si alguna vez quieres aprender más, las puertas de mi taller están abiertas», ofreció Raúl, sorprendiéndose a sí mismo. «Para ti y para cualquier otro estudiante interesado». Mateo asintió, visiblemente incómodo pero con un destello de interés en sus ojos. «Gracias, señor Hernández. Lo pensaré». De regreso a casa, Lucía caminaba junto a su padre con una nueva luz en su mirada. «Estuviste genial, papá», dijo con entusiasmo. Todos estaban impresionados. Hasta la directora vino a escucharte al final. Raúl sonrió, sintiendo una mezcla de cansancio y satisfacción. Nunca había sido bueno con las palabras, pero hablar de su oficio, de su pasión, había resultado sorprendentemente natural. «¿Viste la cara de Mateo?», continuó Lucía. «No podía creer que mi papá supiera tanto. Nunca lo había visto tan callado». «No es cuestión de callar a nadie, mijita», respondió Raúl suavemente, «sino de mostrar quién eres realmente, sin disculparte por ello». Los días siguientes trajeron una sorpresa inesperada. 3 estudiantes, incluido Mateo, se presentaron en el taller después de clases, interesados en aprender técnicas básicas de carpintería. Raúl, aunque inicialmente reticente, accedió a darles algunas lecciones los sábados por la mañana. «Pero tendrán que trabajar de verdad», advirtió. «Esto no es un pasatiempo. La madera merece respeto». Para su sorpresa, los muchachos tomaron el reto con seriedad. Incluso Mateo, a quien había juzgado como un niño rico malcriado, demostró tener buenas manos y verdadero interés. Durante las sesiones, el muchacho reveló que su abuelo le había enseñado algunas técnicas básicas antes de fallecer, y que su padre había vendido todas las herramientas del taller familiar para iniciar su negocio de ferreterías. «Mi papá dice que la carpintería artesanal está muriendo», comentó Mateo un sábado mientras ayudaba a lijar una de las piezas para la feria. «Que todo ahora es producción industrial». Raúl consideró sus palabras mientras ajustaba una juntura. «La artesanía nunca morirá mientras haya personas que valoren lo auténtico», respondió finalmente. «Lo que está cambiando es cómo la entendemos, cómo la adaptamos a estos tiempos». Mientras la fecha de la feria se acercaba, la presión aumentaba. Raúl trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche. El costo de los materiales,
A pesar del apoyo de don Emilio, había consumido todos sus ahorros y el dinero del reloj empeñado. Varias veces consideró abandonar el proyecto, volver a sus restauraciones seguras pero mal pagadas, pero cada vez que veía el brillo en los ojos de Lucía mientras trabajaban juntos, encontraba nuevas fuerzas. Una tarde, Elena Morales apareció sin previo aviso en el taller, acompañada de un hombre de traje impecable que se presentó como Miguel Ángel Vega, curador de la feria. Quería ver personalmente cómo avanzaba su colección, señor Hernández, explicó Elena. Y el señor Vega estaba en Puebla, así que aproveché para traerlo. El curador recorrió el taller con ojo crítico, examinando cada pieza, haciendo preguntas técnicas sobre materiales y procesos. Raúl respondía con sencillez, sin pretensiones, dejando que su trabajo hablara por él. Me gusta lo que veo, Hernández, dijo finalmente el curador. Tiene identidad, tiene alma. La fusión de lo tradicional y lo contemporáneo no se siente forzada. Gracias, señor, respondió Raúl, aliviado. Pero necesito que entienda algo, continuó Vega con tono serio. La feria no es solo una exhibición. Es un mercado. Vendrán compradores, distribuidores, exportadores. Necesita estar preparado para hablar de precios, producción, escalabilidad. Raúl sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Jamás había pensado en su trabajo en esos términos. Siempre había sido un artesano que hacía una pieza a la vez, no un empresario. No sé si estoy listo para eso, confesó. Nadie lo está al principio, intervino Elena con amabilidad. Pero tiene algo que muchos diseñadores con MBA no tienen: autenticidad y talento real. Lo demás se aprende. Cuando se marcharon, Raúl se sintió abrumado. Una cosa era hacer muebles hermosos, otra muy distinta era convertirlos en un negocio. Necesitaba ayuda, y sabía exactamente dónde buscarla. Esa noche, después de cenar, Raúl compartió sus preocupaciones con Lucía. La feria no es solo mostrar lo que hacemos, explicó. También es vender, negociar, hablar de negocios. Y en eso, estoy completamente perdido. Lucía, que acababa de cumplir 16 años, pero mostraba una madurez mayor, consideró el problema. Mi maestra de economía, la profesora Contreras, trabajó en una empresa de exportación de artesanías, dijo después de un momento. Quizás ella pueda orientarte. Al día siguiente, Lucía regresó de la escuela con una nota de la profesora Contreras, ofreciendo reunirse con Raúl para hablar sobre estrategias de comercialización. Lo que comenzó como una simple consulta se convirtió en una asesoría regular. La profesora, una mujer práctica y directa, quedó impresionada con el trabajo de Raúl y se ofreció a ayudarlo a prepararse para la feria, desde la fijación de precios hasta la presentación de su marca. Tienes que entender el valor real de tu trabajo, Raúl, insistía la profesora. No es solo madera y horas de trabajo. Es diseño, es conocimiento, es exclusividad. Con su orientación, Raúl creó un catálogo simple pero elegante. Definió precios que reflejaban justamente el valor de su trabajo, mucho más altos de lo que inicialmente había considerado, e incluso diseñó un logotipo sencillo. Hernández y hija, diseño en madera. ¿Hernández y hija?, preguntó Lucía sorprendida cuando vio los primeros catálogos impresos. Si te parece bien, respondió Raúl con una sonrisa tímida. Después de todo, ha sido parte de esto desde el principio. Lucía abrazó a su padre, incapaz de expresar con palabras lo que ese simple gesto significaba para ella. A 2 semanas de la feria, la revista Hogar y Diseño publicó su especial sobre artesanos mexicanos innovadores. El reportaje sobre Raúl ocupaba 4 páginas completas, con fotografías profesionales de él trabajando en su taller y de sus piezas terminadas. El título del artículo era contundente: Raúl Hernández, revolución silenciosa en la carpintería mexicana. El impacto fue inmediato. Su teléfono, que rara vez sonaba excepto por llamadas de clientes habituales, comenzó a recibir consultas de personas interesadas en adquirir sus piezas. El director del Museo de Arte Popular de la Ciudad de México lo llamó personalmente para felicitarlo y expresar interés en exhibir algunas de sus creaciones. La vida de Raúl parecía haber dado un giro de 180 grados en cuestión de semanas. De ser un carpintero casi invisible, que luchaba por conseguir encargos, se había convertido en un nombre emergente en el mundo del diseño artesanal mexicano. Sin embargo,
El verdadero cambio no estaba en el reconocimiento externo, sino en la relación con su hija. Lucía ya no se avergonzaba de él. Al contrario, hablaba orgullosamente de su padre con sus compañeros, invitaba a amigos al taller y participaba activamente en todos los aspectos del negocio familiar naciente. Una noche, mientras finalizaban los detalles para el stand de la feria, Lucía encontró a su padre contemplando pensativamente una fotografía de Carmen. «La extrañas mucho, ¿verdad?», preguntó suavemente, sentándose junto a él. «Cada día», respondió Raúl con voz ronca. «Le habría encantado ver en lo que te estás convirtiendo, y todo esto que estamos haciendo juntos. Creo que ella siempre supo que eras capaz de algo así», dijo Lucía, apoyando su cabeza en el hombro de su padre. «Solo necesitabas una razón para demostrarlo». La víspera de la feria, Raúl no pudo dormir. Décadas de trabajo silencioso lo habían preparado para este momento, pero los nervios eran inevitables. ¿Y si nadie se interesaba en sus diseños? ¿Y si todo este esfuerzo, todos los sacrificios, resultaban en nada? Salió al pequeño patio, donde las estrellas brillaban intensamente sobre Puebla. Recordó las palabras que Carmen solía decirle cuando dudaba de sí mismo. «No temas brillar, Raúl. Tu luz no disminuye la de nadie más». Con esa frase en mente, finalmente encontró paz. Mañana, pasara lo que pasara, ya había ganado lo más importante. Había recuperado la admiración de su hija. En el proceso, había redescubierto su propia valía. El amanecer trajo consigo el día que cambiaría definitivamente el curso de sus vidas. El Centro Expositor de Puebla resplandecía aquella mañana de sábado. Banderas coloridas y pendones con el logo de la Feria del Diseño Mexicano Contemporáneo ondeaban en la entrada, mientras una fila de visitantes esperaba pacientemente la apertura de puertas. Entre ellos, compradores internacionales, dueños de galerías, periodistas especializados y aficionados al buen diseño. Raúl y Lucía habían llegado 2 horas antes, cuando el sol apenas despuntaba, para dar los últimos toques a su stand. El espacio asignado, aunque modesto comparado con el de grandes firmas, estaba estratégicamente ubicado cerca de la entrada principal. Elena Morales había intervenido para asegurar esta privilegiada ubicación. «¿Cómo me veo?», preguntó Raúl, ajustándose nerviosamente la camisa nueva que Lucía había insistido en comprarle para la ocasión. «Como un diseñador profesional», respondió ella con una sonrisa orgullosa. La transformación no era solo en la ropa. Durante las últimas semanas, Raúl había recuperado una confianza que creía perdida hacía años. Se paraba más derecho, hablaba con mayor seguridad, y sus ojos reflejaban una determinación que había estado dormida por demasiado tiempo. A las 10 en punto, las puertas se abrieron al público. El torrente de visitantes comenzó a fluir por los pasillos, deteniéndose en los diferentes stands. Raúl observaba nervioso, intentando disimular su ansiedad mientras arreglaba por enésima vez las piezas expuestas, la mesa de centro con incrustaciones inspiradas en textiles oaxaqueños, el librero modular con líneas minimalistas pero detalles tallados que evocaban glifos mayas, las sillas con respaldos que reinterpretaban motivos huicholes en un lenguaje contemporáneo. «Papá, relájate», susurró Lucía, apretando ligeramente su mano. «Tu trabajo es increíble. Solo sé tú mismo». Los primeros visitantes comenzaron a detenerse frente a su stand. Algunos simplemente admiraban las piezas, otros hacían preguntas técnicas sobre materiales y acabados. Raúl respondía con la naturalidad de quien conoce profundamente su oficio, sin pretensiones ni jerga innecesaria. «La madera habla si sabes escucharla», explicaba a un joven diseñador que preguntó sobre el proceso creativo. «Cada especie tiene su propia personalidad, sus propias posibilidades». A media mañana, un hombre vestido impecablemente con traje oscuro y acompañado por una mujer elegante se detuvo frente a la mesa de centro. Observó la pieza detenidamente, pasó sus dedos por las incrustaciones y miró la etiqueta de precio sin inmutarse. «Interesante trabajo, señor», comenzó, buscando una tarjeta o identificación. «Hernández», completó Raúl, tendiéndole una de las sencillas tarjetas que habían impreso para la ocasión. «Raúl Hernández. Roberto Mendiola», se presentó el hombre. «Dirijo Espacios Contemporáneos, una galería de diseño en San Miguel de Allende». Raúl reconoció el nombre inmediatamente.
La profesora Contreras le había mencionado esa galería como uno de los espacios más prestigiosos para el diseño artesanal en México. Me interesa su trabajo, Hernández, continuó Mendiola. Tiene personalidad. No se parece a nada de lo que se está haciendo actualmente. ¿Tiene capacidad para producir piezas similares por encargo? Raúl sintió que su corazón se aceleraba. Esta era exactamente la pregunta que la profesora Contreras le había advertido que llegaría, y para la que se habían preparado. Cada pieza es única, señor Mendiola, respondió con calma. Puedo crear variaciones sobre estos diseños, pero manteniendo el carácter artesanal. No hago producción en serie. En lugar de decepcionar al galerista, esta respuesta pareció complacerlo. Precisamente eso es lo que mis clientes valoran, asintió con aprobación. La exclusividad. ¿Podríamos hablar sobre una posible colaboración? Me gustaría exhibir algunas de sus piezas en mi galería. Intercambiaron información y acordaron reunirse más formalmente después de la feria. Cuando Mendiola se alejó, Lucía, que había presenciado toda la conversación conteniendo la respiración, finalmente exhaló. Papá, eso fue increíble. Raúl sonrió, intentando mantener la compostura, aunque por dentro sentía una mezcla de incredulidad y euforia. Es solo una conversación, mijita. Todavía no hay nada concreto. Sin embargo, la conversación con Mendiola fue solo el comienzo. A lo largo del día, varios compradores profesionales mostraron interés genuino en su trabajo. Una diseñadora de interiores de Monterrey le encargó 2 mesas auxiliares para un proyecto residencial. Un hotelero de Oaxaca expresó interés en comisionar una colección completa para las suites de su establecimiento. Para media tarde, Lucía había improvisado una lista de espera en su cuaderno escolar, anotando meticulosamente los datos de contacto de cada persona interesada y las piezas que les habían llamado la atención. Papá, necesitamos ayuda, dijo finalmente, mostrándole la lista. No podrás hacer todo esto tú solo. Raúl miró asombrado la página llena de nombres y solicitudes. Nunca, ni en sus sueños más optimistas, había imaginado tal respuesta a su trabajo. Tal vez podría hablar con don Javier y su hijo, reflexionó. O con el maestro Octavio de San Andrés Cholula. Son buenos carpinteros que han pasado momentos difíciles con la competencia industrial. Y podríamos ofrecer talleres, añadió Lucía entusiasmada. Como los que diste a Mateo y los otros chicos de la escuela. Formar nuevos carpinteros que aprendan tu estilo. La idea de crear no solo muebles, sino también una escuela. Un legado que trascendiera su trabajo individual, resonó profundamente en Raúl. Carmen siempre había valorado la educación, la transmisión de conocimientos. Sería una forma hermosa de honrar su memoria. A media tarde, mientras Lucía atendía el stand durante un breve descanso de su padre, notó un rostro familiar entre los visitantes. Mateo Rivero, acompañado por un hombre de mediana edad con traje costoso, observaba las piezas expuestas con expresión indescifrable. «Hola, Mateo», saludó Lucía, sorprendida pero manteniendo la compostura. Después de las sesiones de carpintería en el taller de su padre, la relación entre ambos había evolucionado desde el antagonismo hacia un respeto cauteloso. «Hola, Lucía», respondió él. «Este es mi padre, Rafael Rivero». El hombre extendió su mano con gesto profesional. «Tu padre es Raúl Hernández, ¿verdad?», preguntó directamente. «Mateo me ha hablado de su trabajo. Impresionante». Antes de que Lucía pudiera responder, Raúl regresó al stand. Reconoció inmediatamente a Mateo, pero su atención se centró en el hombre que lo acompañaba. «Señor Hernández», saludó Rafael Rivero. «Soy Rafael Rivero, dueño de Ferreterías Rivero. Mi hijo ha estado asistiendo a sus clases de carpintería los sábados. Mateo tiene talento natural para la madera», respondió Raúl con sinceridad. «Me recuerda a mí a su edad». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro del adolescente, claramente complacido por el elogio. «Señor Hernández, iré directo al punto», continuó Rafael. «Estoy impresionado con su trabajo. Mis ferreterías tienen una sección de materiales para carpintería que está creciendo, pero nos falta asesoría especializada. Me gustaría proponerle una colaboración». Raúl escuchó atentamente mientras Rafael explicaba su propuesta. Quería que Raúl desarrollara una línea de herramientas y materiales para carpintería artesanal bajo su propia marca,
y que impartiera talleres en las sucursales principales de las ferreterías Rivero. Hay un mercado creciente de aficionados a la carpintería que buscan calidad y autenticidad, explicó Rafael. Usted tiene el conocimiento y la credibilidad. Yo tengo la infraestructura de distribución. La propuesta era inesperada pero intrigante. Raúl miró a Lucía, cuya expresión reflejaba una mezcla de sorpresa y cautela. Es una propuesta interesante, señor Rivero, respondió finalmente. Pero necesitaría tiempo para considerarla adecuadamente. Mi prioridad ahora es consolidar mi línea de muebles. Por supuesto, asintió Rafael, entregándole su tarjeta. Tómese el tiempo que necesite. Y felicitaciones por su éxito. Es refrescante ver artesanía mexicana de verdadera calidad. Cuando los Riveros se alejaron, Lucía se volvió hacia su padre con expresión incrédula. ¿Puedes creerlo? El papá de Mateo quiere trabajar contigo. El mismo hombre cuyo hijo. Las personas cambian, Lucía, interrumpió Raúl suavemente. O tal vez simplemente aprendemos a verlas de manera diferente. La tarde continuó trayendo sorpresas. Un equipo de filmación de un canal cultural se detuvo en su stand para una entrevista improvisada. Raúl, que semanas atrás se habría encogido ante la idea de aparecer en televisión, habló con pasión y conocimiento sobre el renacimiento de la carpintería artesanal mexicana. A la hora del cierre del primer día de la feria, Raúl y Lucía estaban exhaustos pero exultantes. Habían vendido todas las piezas expuestas, a recoger al final de la feria, y tenían una lista de pedidos que les aseguraba trabajo para los próximos 6 meses. ¿Qué te parece si celebramos con una cena especial?, propuso Raúl mientras recogían sus materiales promocionales. Hoy nos lo podemos permitir. Se dirigieron a la Casa de los Azulejos, un restaurante tradicional en el centro histórico de Puebla que siempre había estado fuera de su alcance económico. Sentados bajo los impresionantes techos con vigas de madera tallada del siglo XVIII, padre e hija contemplaban el menú con una mezcla de entusiasmo y ligera intimidación. «Pide lo que quieras, mijita», dijo Raúl, observando con orgullo a su hija, que ya no era una niña sino una joven mujer inteligente y decidida. Hoy es un día para recordar. Mientras disfrutaban de chiles en nogada y mole poblano, hablaron animadamente sobre el futuro. Los sueños que antes parecían inalcanzables ahora se presentaban como posibilidades concretas. Ampliar el taller, contratar ayudantes, quizás incluso crear una pequeña escuela de carpintería. Y, lo más importante para Raúl, asegurar que Lucía pudiera asistir a la universidad cuando llegara el momento. ¿Sabes qué quiero estudiar?, preguntó ella, jugueteando con su postre. Pensé que quizás medicina, o derecho, respondió Raúl. Siempre ha sido muy inteligente. Lucía negó con la cabeza. Diseño industrial, dijo con determinación. Quiero crear cosas hermosas y funcionales, como tú, pero también quiero aprender sobre nuevos materiales, tecnologías, procesos. Imagina lo que podríamos hacer juntos, combinando tu conocimiento tradicional con técnicas innovadoras. Raúl sintió que sus ojos se humedecían. La idea de que su oficio, su pasión, continuara y evolucionara a través de su hija era el mayor regalo que podía imaginar. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, dijo con voz quebrada. Yo lo estoy. Al salir del restaurante, caminaron por las calles empedradas del centro histórico, admirando los edificios coloniales iluminados por la luz amarilla de las farolas. Puebla, su ciudad, parecía recibirlos con nuevos ojos, como si les ofreciera posibilidades que siempre habían estado ahí, esperando a ser descubiertas. «Papá», dijo Lucía de repente, deteniéndose frente a la catedral. «Gracias por no rendirte, por mostrarnos a todos, incluyéndome a mí, lo que realmente vales». Raúl abrazó a su hija bajo el cielo estrellado de Puebla, sintiendo que por fin había cumplido la promesa que le hizo a Carmen años atrás, darle a su hija no solo sustento, sino también un ejemplo de dignidad, perseverancia y autenticidad. El segundo día de la feria trajo consigo un giro inesperado. A media mañana, mientras Raúl explicaba sus técnicas de acabado natural a un grupo de estudiantes de diseño, Lucía le dio un codazo discreto. «Papá, mira quién viene». Elena Morales se acercaba acompañada por una mujer de aspecto distinguido y elegante presencia. Raúl la reconoció inmediatamente por su fotografía en revistas. Era Cecilia Montes,
la famosa diseñadora mexicana cuyo trabajo había sido exhibido en museos de todo el mundo. Raúl, quiero presentarte a alguien muy especial, dijo Elena con evidente emoción. Cecilia Montes estaba fascinada con tu artículo en la revista y quería conocerte personalmente. Señor Hernández, su trabajo es extraordinario, dijo Cecilia, estrechando su mano con firmeza. Tiene esa cualidad única que todos buscamos, autenticidad con relevancia contemporánea. Raúl, abrumado por el cumplido de una figura tan respetada, apenas pudo agradecer coherentemente. La razón de mi visita no es solo admirar su trabajo, continuó Cecilia. Cada año selecciono a un artesano para colaborar en mi colección, Raíces Vivas. Me gustaría que fuera usted este año. La propuesta era tan inesperada que Raúl tardó unos segundos en procesarla. Una colaboración con Cecilia Montes significaría exposición internacional, legitimación en el mundo del diseño de alto nivel, y una plataforma sin precedentes para su trabajo. Sería un honor, respondió finalmente. Pero debo ser sincero, no tengo formación académica en diseño. Soy un carpintero que ha aprendido su oficio en el taller, no en las aulas. Cecilia sonrió ampliamente. Precisamente por eso lo quiero a usted, afirmó con convicción. Estoy cansada de diseñadores que saben todo sobre teoría pero han olvidado el alma de los materiales. Usted tiene décadas de diálogo íntimo con la madera. Eso no se aprende en ninguna universidad. Acordaron reunirse la semana siguiente en el estudio de Cecilia en la Ciudad de México para comenzar a planificar la colaboración. Cuando las diseñadoras se alejaron, Lucía saltó prácticamente de emoción. Papá, es Cecilia Montes. Sus piezas están en el MoMA de Nueva York. Raúl asintió, todavía procesando lo ocurrido. En cuestión de semanas, su vida había dado un vuelco completo. De ser un carpintero luchando por conseguir encargos suficientes para llegar a fin de mes, se había convertido en un nombre emergente en el mundo del diseño, cortejado por galerías y celebridades del sector. El último día de la feria culminó con la ceremonia de premios. Raúl, que ni siquiera sabía que había sido nominado, quedó atónito cuando anunciaron su nombre como ganador del premio Innovación en Artesanía Contemporánea. Subió al escenario con pasos inseguros, recibió el trofeo de cristal y miró a la audiencia, momentáneamente paralizado. Buscó entre el público hasta encontrar los ojos de Lucía, que lo miraban con orgullo incontenible. Esa mirada le dio la fuerza que necesitaba. No preparé ningún discurso. Comenzó con voz temblorosa pero que fue ganando firmeza. Hace apenas 2 meses, era solo un carpintero más luchando por mantener vivo un oficio que muchos consideran obsoleto. Hoy estoy aquí gracias a 2 mujeres extraordinarias. Hizo una pausa para contener la emoción que amenazaba con quebrar su voz. Mi esposa Carmen, que ya no está con nosotros pero cuya fe en mí nunca flaqueó. Y mi hija Lucía, que me dio la razón para atreverme a soñar de nuevo. Este premio es para ellas. La ovación fue estruendosa. Entre aplausos, Raúl bajó del escenario y se fundió en un abrazo con su hija, quien no intentaba disimular las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Te quiero, papá», susurró ella. «Y mamá estaría tan orgullosa». Esa noche, mientras empacaban las pocas cosas que quedaban en su stand, Raúl reflexionaba sobre el extraordinario giro que había dado su vida. El camino que se abría ante ellos estaba lleno de posibilidades, pero también de desafíos. Mantener la esencia artesanal mientras crecían, equilibrar la demanda con la calidad, aprender los aspectos empresariales sin perder el alma de su trabajo. Pero por primera vez en muchos años, enfrentaba el futuro no con temor sino con esperanza. Había volteado la mesa, cambiado las reglas del juego no por resentimiento hacia quienes lo habían menospreciado, sino por amor a su oficio y a su hija. Mientras salían del recinto ferial por última vez, Raúl miró hacia el cielo estrellado de Puebla. «Lo logramos, Carmen», murmuró. «Lo logramos».